¿Y si ese lado oscuro que tanto rechazas fuera en realidad tu mayor fuente de poder? ¿Y si te dijera que lo que más te impide avanzar en la vida no es tu falta de motivación, ni tus heridas del pasado, ni siquiera tus miedos más profundos, sino lo que niegas de ti mismo? Lo que escondes. Lo que no te atreves a mirar. Hoy vamos a explorar una verdad tan incómoda como liberadora, la sombra. Un concepto clave en la psicología profunda de Carl Jung que podría cambiar radicalmente tu manera de entenderte a ti mismo y transformar tu vida interior. Te invito a que no te distraigas con las imágenes del video. Este contenido fue creado como si fuera una pista de audio solamente, puedes escucharlo mientras haces tus actividades diarias sin observar las imágenes. Solo necesitas poner atención con el alma, porque lo que estás a punto de escuchar puede ayudarte a liberar una parte dormida y poderosa de tu ser. Recuerda suscribirte a Mentalidad Reflexiva. Este canal existe para acompañarte en tu viaje de autoconocimiento y despertar interior. El bien no se vuelve mejor por llevarse al extremo, sino peor, y un pequeño mal se convierte en uno grande si es despreciado y reprimido. La sombra forma parte de la naturaleza humana, y solo de noche es cuando no existen sombras. Carl Jung, Psicología y Religión. Esta frase encierra una paradoja que la mayoría no se atreve a enfrentar. El mal no desaparece cuando lo ignoramos, se fortalece. Cuando reprimimos aquello que consideramos oscuro o incorrecto, eso no se extingue, sino que se desliza al inconsciente y desde ahí empieza a gobernar nuestras acciones, nuestras reacciones, nuestros pensamientos más secretos. Jung nos advierte, incluso el bien, si se vuelve dogma o se practica sin conciencia, puede convertirse en una forma de tiranía. Quien se obsesiona con ser perfecto termina negando todo lo que no encaja con esa máscara, y lo que se niega, no se transforma, solo se esconde. Y lo reprimido, tarde o temprano, encuentra una forma de salir. Esta es la raíz de muchas crisis existenciales, ataques de ansiedad sin explicación, conductas autodestructivas o relaciones que repetimos sin entender por qué. Jung decía que el objetivo de la vida es la plenitud, no la perfección. Y aquí está una de las enseñanzas más revolucionarias de la psicología moderna. La vida no se trata de encajar en un molde, ni de suprimir lo que somos para agradar a los demás. Se trata de integrar. De abrazar nuestra dualidad. De aceptar que en nuestro interior habita tanto la luz como la sombra, y que solo al reconocer ambas partes podemos llegar a vivir con autenticidad. Plenitud significa totalidad. Y la totalidad incluye lo que amamos de nosotros y también lo que nos cuesta aceptar. Eso que nos avergüenza, que nos da miedo, que nos han dicho que está mal. Pero ahí, justo ahí, habita la llave de nuestro verdadero poder. Lo que Jung llamaba la sombra no es el mal en sí mismo, sino todo aquello que ha sido excluido de la conciencia, impulsos reprimidos, deseos no expresados, talentos ocultos, rabia no canalizada, creatividad prohibida, sexualidad negada, ambición suprimida, e incluso la capacidad de liderazgo que fue malinterpretada como arrogancia. En este video veremos cómo integrar nuestro lado oscuro a la vida cotidiana. Y no solo para dejar de sufrir, sino para recuperar energía vital, claridad emocional, autoestima y, sobre todo, poder personal. Cuando la sombra se integra, deja de sabotearnos desde la oscuridad y empieza a trabajar a nuestro favor. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo reconciliarnos con lo que tanto nos cuesta mirar? Para hacerlo más sencillo, hemos dividido el proceso en 3 pasos. 3 claves profundas, prácticas y transformadoras que te permitirán empezar a reconocer, dialogar e integrar ese lado oculto que, lejos de ser tu enemigo, puede convertirse en tu mayor aliado en el camino del crecimiento interior. Paso 1. Mira adentro. En el viaje hacia la plenitud psicológica, el primer paso es el más desafiante y el más imprescindible, mirar hacia adentro. Observar lo que ocurre en nuestro mundo interior sin filtros, sin excusas y sin máscaras. Solo podemos transformar lo que primero somos capaces de ver con claridad. Lo inconsciente no se puede cambiar, solo lo que se vuelve consciente puede ser integrado. Cuando hablamos de la sombra,
no estamos refiriéndonos a algo ajeno o maligno en sí mismo. La sombra es ese conjunto de emociones, pensamientos, impulsos y deseos que han sido desterrados de la conciencia porque, en algún momento de nuestra historia, fueron juzgados como inapropiados, peligrosos o simplemente inconvenientes. Aquello que nos dijeron que no debía ser parte de nosotros, pero que sigue latiendo en lo profundo. Desde pequeños fuimos educados para adaptarnos al mundo exterior. Y en esa adaptación, lo que no encajaba con las expectativas de nuestros padres, maestros o compañeros fue sepultado. La sociedad, con sus normas, moralidades y condicionamientos, nos empujó a esconder aspectos esenciales de nuestra personalidad. Por eso, muchas veces, la sombra contiene no solo impulsos destructivos como la rabia o la agresividad, sino también talentos, pasiones e incluso virtudes que quedaron marginadas por no ajustarse a los moldes sociales. Tal vez tu autenticidad fue ridiculizada. Tal vez tu voz fue silenciada cuando intentaste ser creativo, ambicioso, espontáneo o emocional. Tal vez te dijeron que no estaba bien desear demasiado, hablar demasiado fuerte, defender tus ideas, liderar, sentir placer o aspirar a más. En consecuencia, fuiste moldeando un yo externo socialmente aceptado, pero a costa de apagar tu fuego interior. Y así, muchas personas llegan a la adultez sintiéndose vacías, cansadas, complacientes, pero desconectadas de su energía vital. Porque han pagado un precio demasiado alto por ser buenas personas. Lo han hecho bien ante los ojos del mundo, pero han perdido el contacto con su propia esencia. Edward Whitmont, discípulo de Jung, nos recuerda que la sombra, una vez reconocida, se convierte en la fuente de regeneración más poderosa que existe. En tiempos de estancamiento, de crisis existencial o de pérdida de sentido, la solución no siempre es avanzar, a veces es girar la mirada hacia aquello que hemos estado evitando, nuestro propio lado oscuro. Este acto de introspección no es cómodo, pero sí profundamente liberador. Cuando tenemos el valor de aceptar que en nosotros también habita la contradicción, el egoísmo, el deseo de poder, el resentimiento o la envidia, dejamos de proyectar esos contenidos en los demás y empezamos a responsabilizarnos de nuestra totalidad. Jung decía que nuestro lado oscuro es la llave que abre el portal hacia el verdadero potencial humano. No se trata de negar la sombra, ni de alimentarla, sino de establecer un diálogo honesto con ella. Porque esa energía, cuando es reprimida, se vuelve destructiva. Pero cuando se reconoce, se transforma en fuerza creativa, en coraje, en presencia auténtica. Nos enseñaron a vencer lo negativo en nosotros. Pero esa idea nos ha llevado a una guerra interna que nunca se gana. Vencer no significa aplastar ni suprimir. Vencer, en el sentido junguiano, es trascender. Es canalizar lo instintivo y darle dirección consciente. No se trata de erradicar el conflicto interior, sino de comprenderlo, contenerlo y convertirlo en impulso para la vida. La integración de la sombra no siempre luce bonita. A menudo se acompaña de asco hacia uno mismo, de vergüenza, de rabia por lo que nos negamos durante tanto tiempo. Pero esa travesía nos conduce a la autosuficiencia emocional, a una madurez que no depende de la aprobación externa. Y sin esa autosuficiencia, sin esa soberanía interior, el proceso de individuación, es decir, la realización plena de quienes somos en esencia, simplemente no puede ocurrir. Ver adentro es el inicio. Pero es un mirar que no juzga, que no condena, que observa con profundidad y con verdad. Porque solo quien se atreve a mirar su oscuridad sin miedo puede acceder a su verdadera luz. Una vez que damos el primer paso y comenzamos a mirar hacia adentro, inevitablemente nos encontramos con un umbral complejo pero profundamente transformador, el reconocimiento consciente de la sombra. Carl Jung señalaba que este proceso ocurre en dos etapas claramente diferenciadas. Primero, la entendemos como una idea intelectual. Es decir, aceptamos que todos tenemos una parte oscura, reprimida, compuesta por pensamientos, deseos o conductas que hemos aprendido a rechazar. En esta fase, comprendemos que, aunque no se vea, la sombra actúa desde las sombras, saboteando nuestras relaciones, decisiones y emociones sin que lo notemos conscientemente.
Pero quedarse en la teoría es insuficiente. El verdadero trabajo empieza en la segunda etapa, la reflexión interior. Aquí ya no basta con leer libros de psicología profunda ni con citar frases de Jung. Es el momento de confrontar esa oscuridad en uno mismo con honestidad brutal. Preguntarnos, ¿qué es eso que me avergüenza de mí mismo? ¿Qué partes de mí he querido enterrar para no enfrentar el juicio de los demás? ¿Será mi agresividad, mi deseo de control, mis celos, mis manipulaciones, mi lujuria? ¿O tal vez lo que me da miedo es reconocer mi poder, mi genialidad, mi deseo de destacar? Esta introspección, por más valiente que sea, genera un conflicto ético. Nos damos cuenta de que parte de nuestra personalidad está en tensión con lo que consideramos correcto, con lo que nuestra familia y cultura nos han dicho que es bueno. Pero esa tensión revela una verdad aún más profunda, que muchos de esos valores que nos moldearon, están contaminados por la hipocresía, el miedo al cambio y la necesidad de control social. Lo que consideramos moral, muchas veces no es más que un sistema de domesticación psíquica para encajar en una estructura enferma. Y aquí aparece una revelación incómoda, que detrás de la condena moral y del juicio social, muchas veces lo que se oculta es envidia. Envidia de quien se atreve a expresar lo que nosotros reprimimos. Envidia de quien se da el permiso de ser completo. De ahí que la sombra nos provoque tanto rechazo. No es solo porque sea oscura, es porque, en el fondo, revela verdades que nos duelen aceptar. Paso 2. Saborea un poco. Cuando empezamos a tomar conciencia de que hemos vivido obedeciendo mandatos que no nos pertenecen, surge una necesidad casi visceral de rebelarnos. No se trata de convertirnos en delincuentes o en personas malas en el sentido clásico, sino de permitirnos cuestionar lo que nos dijeron que era sagrado. Desatar, al menos por un momento, esas cadenas morales que han aprisionado partes esenciales de nuestra alma. Erich Neumann, uno de los grandes continuadores del pensamiento junguiano, afirmaba que para que el individuo alcance una madurez psicológica real, necesita confrontar una dosis de maldad interna. No porque debamos actuar desde el mal, sino porque es imposible crecer sin atravesar el fuego de nuestras propias contradicciones. La madurez emocional implica tomar decisiones que incomodan, que desafían las normas, y que incluso podrían parecer moralmente cuestionables. Este es el precio de la autenticidad. Romper con el código moral heredado no es un acto de destrucción, sino un acto de creación. Dejar de vivir como nos dijeron que debíamos vivir para empezar a vivir como somos. Esto no significa caer en el narcisismo o en el libertinaje, sino reencontrarnos con lo genuino, reconocer y encarnar lo que fuimos obligados a negar. La mayoría de las personas se aferra a sus sistemas de valores como si fueran verdades eternas, inamovibles. Creen que lo que aprendieron en la infancia o lo que dicta su entorno es lo correcto, y no consideran que esa moral pueda estar profundamente condicionada por el miedo, el control y la tradición. Pero si una sociedad está enferma, su moral también lo está. Y si esa moral reprime lo esencial del ser humano, necesita ser cuestionada, incluso desobedecida. Aquí es donde entra el conflicto. La sombra representa una amenaza para esa imagen de nosotros mismos que hemos construido a base de encajar, complacer y obedecer. Esa imagen nos da seguridad, nos hace sentir aceptados. Pero también nos hace vivir fragmentados. Y cuando no enfrentamos esa sombra, no desaparece. Simplemente actúa en la oscuridad, como un titiritero invisible que mueve nuestros hilos sin que lo sepamos. Carl Jung lo decía con claridad: si no haces consciente tu sombra, ésta se convertirá en tu destino. Y es así como muchas personas, que se creen racionales, morales y sensatas, en la intimidad sufren ataques de ansiedad, viven esclavizadas por adicciones. Repiten patrones autodestructivos o se ven arrastradas por arrebatos de ira o tristeza que no comprenden. El resultado de negar nuestra oscuridad es que ésta se amplifica. Se vuelve más poderosa cuanto más la ignoramos. Y no solo eso, cuanto más la rechazamos, más nos alejamos de nosotros mismos. Nos despersonalizamos. Perdemos vitalidad. Nos convertimos en copias, en máscaras vacías.
Negar la sombra no la elimina, solo la vuelve más peligrosa. Y lo que negamos de nosotros no se va, se esconde, se disfraza, se fortalece en el silencio y, cuando menos lo esperamos, nos controla desde las sombras. Este es el llamado a saborear nuestra humanidad completa. A probar, al menos un poco, esa parte que dejamos de lado. No para actuar desde el caos, sino para reconocer que somos más que lo que mostramos. Porque solo quien abraza su oscuridad con conciencia puede caminar verdaderamente hacia la luz. Paso 3. Controla a la bestia. Llegamos ahora a una de las etapas más delicadas y poderosas del proceso de integración de la sombra, domesticar su energía, canalizar su impulso. Controlar a la bestia interior sin reprimirla ni dejar que tome el mando de nuestras vidas. La sombra no es un demonio que debamos erradicar, sino una fuerza arquetípica que pide ser reconocida, comprendida y orientada conscientemente. La sombra de cada individuo es única, moldeada por su historia, sus heridas, sus decisiones y las estructuras sociales que lo formaron. Pero en todos los casos, esta parte oculta de la psique contiene componentes clave para la sanación profunda, el crecimiento espiritual y el despertar de nuestro verdadero poder interior. Entre estos componentes, uno de los más universales, y a la vez más temidos, es la agresividad. En la sociedad contemporánea, marcada por la corrección política, el control emocional y el idealismo moral, la agresividad ha sido demonizada. Se la asocia casi exclusivamente con la violencia, la destrucción y el daño a otros. Pero esta es una visión incompleta, superficial y, en muchos casos, contraproducente. Porque existe una agresividad sana, evolutiva y necesaria para una vida plena y auténtica. Y reprimirla es muchas veces la raíz de la ansiedad, el resentimiento crónico, los problemas de autoestima y el bloqueo del propósito personal. Desde una perspectiva psicológica profunda, la agresividad es una expresión natural de la fuerza vital, el impulso de autodeterminación, el fuego interno que nos empuja a decir no, a defender nuestros límites. A tomar decisiones difíciles, a explorar el mundo y conquistar nuestro destino. Como decía Clara Thompson, esta energía nace de la misma pulsión que anima a todo ser vivo a crecer, expandirse y afirmarse. Pero cuando esta fuerza se bloquea o se castiga durante la infancia o adolescencia, cuando se nos enseña que ser fuerte es peligroso, que defenderse es mal visto o que expresarse con intensidad es egoísta, entonces la agresividad desciende al inconsciente y allí se convierte en sombra. El resultado de este exilio psíquico es devastador. Muchos adultos arrastran dentro de sí una rabia no reconocida, una frustración soterrada que se manifiesta como agotamiento emocional, conductas autodestructivas o síntomas físicos crónicos. El cuerpo habla cuando el alma calla. Como observó Alexander Loven, creador de la bioenergética, muchas personas viven con una furia reprimida tan intensa que temen desatarla, como si llevaran una bomba interna que podría estallar si se permiten sentirla. Pero ignorarla no la disuelve. Solo la vuelve más peligrosa. Lo que se reprime, se distorsiona. Y lo que se distorsiona, termina saliendo en formas destructivas, crisis de ira irracional, sabotaje en las relaciones, problemas con la autoridad. Somatizaciones o estados de ánimo depresivos que no parecen tener causa aparente. Por eso, Jung enseñaba que no se trata de eliminar la sombra, sino de integrarla activamente con conciencia, de modo que se convierta en un recurso en lugar de una amenaza. ¿Y cómo se logra eso? La integración de la agresividad no es una receta simple ni una técnica de autoayuda viral. Es un camino de autoconocimiento y responsabilidad emocional profunda. Jung lo comparaba con un proceso político o diplomático. Implica establecer una relación consciente con esa parte nuestra que antes rechazábamos y escuchar sus mensajes sin miedo ni juicio. Primero, debemos aceptar que la sombra existe y que forma parte de nuestra humanidad. No se trata de justificar nuestras conductas destructivas, sino de comprender su origen y reconocer su función psicológica. Segundo, hay que observar nuestros estados de ánimo, impulsos y fantasías. Las emociones intensas que aparecen de la nada, los pensamientos que nos incomodan,
las reacciones desproporcionadas ante ciertas personas o situaciones, todo eso son expresiones del inconsciente que buscan salida. Cuando sentimos rabia sin causa clara, cuando soñamos con confrontaciones, cuando imaginamos venganza o destrucción, no estamos siendo malos, estamos escuchando las señales de lo que ha sido reprimido por años. Tercero, iniciamos un proceso de canalización consciente y controlada. Esto significa buscar formas concretas, sanas y creativas de reconectar con nuestra fuerza interna. Una de las más efectivas es a través del cuerpo. Prácticas como las artes marciales, el boxeo, el entrenamiento físico de alta intensidad o deportes de contacto pueden actuar como válvulas de liberación emocional y reconexión con nuestro instinto. Pero también existen vías más sutiles, como desarrollar la asertividad emocional, aprender a decir lo que sentimos sin miedo, establecer límites firmes, hablar con autoridad sin caer en la agresión. Tomar decisiones con seguridad, mirar a los ojos con firmeza, alzar la voz cuando es necesario, y recuperar la dignidad interior que quizás quedó dormida en la infancia. La clave está en permitir que esa energía agresiva se exprese de forma simbólica, constructiva y orientada al crecimiento personal. No se trata de volvernos reactivos o violentos, sino de recuperar el coraje, el poder personal y la capacidad de acción que nos han sido negados. Porque el alma humana necesita fuerza tanto como amor. Necesita impulso tanto como contención. Como enseñaba Carl Jung, la sombra integrada no desaparece, sino que se convierte en combustible psíquico para la individuación. Una agresividad bien canalizada no solo nos libera del resentimiento, sino que fortalece nuestro carácter. Nos permite evolucionar espiritualmente y nos da la capacidad de influir en el mundo sin miedo a nuestra propia potencia. Una vez que hemos comenzado a reconectar con nuestra agresividad y a canalizar esa fuerza interna de manera consciente, nos enfrentamos a una advertencia crucial. No caer en la trampa del sobreanálisis ni en el autoengaño moral. Aquí no se trata de intelectualizar nuestras emociones ni de justificarlas con discursos espirituales o psicológicos. Se trata de estar presentes con nuestra experiencia interior, sin perder de vista que lo oscuro, lo primitivo y lo peligroso no deben ser suprimidos, pero tampoco celebrados ciegamente. Carl Jung lo dejó muy claro en su obra Psicología y Religión. La conciencia de nuestra capacidad para el mal no significa que debamos ceder ante él, sino que debemos integrarlo como parte del proceso de individuación, es decir, del camino hacia la realización plena de nuestro ser. El hecho de reconocer que somos capaces de la destrucción es lo que nos permite construir con verdadera intención. Dirigir la energía, como dijimos antes, es muy distinto a ser poseídos por ella. Esta idea fue recogida con brillante crudeza por Friedrich Nietzsche cuando escribió: «De todo mal te considero capaz, por eso yo quiero de ti el bien». Y en otra línea célebre de Así habló Zaratustra, declaró: «A menudo me he reído de los débiles que se creían buenos porque no tenían garras». No se trata de ser buenos por falta de fuerza, sino de cultivar una bondad que se sustenta en el poder interior y la libertad de elección. El propósito último de integrar la agresividad, como también el resto de los aspectos reprimidos de nuestra sombra, no es volvernos temibles, sino construir un carácter íntegro, sólido y auténtico. Un carácter que no teme enfrentar la vida, que no busca complacer a todos, que no se arrodilla ante la aprobación externa ni se desmorona ante el conflicto. Lo que queremos no es convertirnos en personas dominadas por impulsos caóticos, sino en seres humanos completos, capaces de actuar con fuerza, firmeza y compasión simultáneamente. Lo que se busca es recuperar el poder personal, esa capacidad de defendernos, de proteger nuestras ideas, de trazar límites, de vivir desde una autoestima elevada y una libertad emocional profunda, sin caer en la sombra de la arrogancia o el narcisismo. Ahora bien, si este método de integración de la sombra se aplica no solo a la agresividad sino también a otras partes reprimidas de nuestra psique, como nuestra sexualidad, creatividad, ambición o deseo de poder, el impacto será profundo y transformador.
No es raro que muchos de los grandes bloqueos que arrastramos a nivel espiritual, económico, relacional y existencial, tengan su raíz en estas dimensiones de la sombra que nunca se nos enseñó a reconocer, mucho menos a integrar conscientemente. Al permitirnos dar espacio a estas energías, con plena conciencia y sin juicio, notaremos una transformación radical en nuestra personalidad, nos sentiremos más auténticos, más confiados, más centrados. La ansiedad disminuirá. Las relaciones mejorarán. Tendremos más claridad sobre lo que queremos y más determinación para lograrlo. Nuestra brújula moral dejará de depender de normas externas para surgir desde un centro firme e inamovible. En definitiva, comenzaremos a acercarnos a lo que Jung llamó plenitud psicológica. Una integración que no idealiza lo espiritual ni demoniza lo instintivo, sino que permite que ambas fuerzas convivan en equilibrio dinámico. Desde esta integración, no buscamos ser buenos ni perfectos, sino enteros, reales, libres y en paz con quienes somos realmente. Erich Neumann, uno de los discípulos más lúcidos de Jung, lo expresó de forma magistral: la aceptación de la sombra implica un crecimiento en profundidad hacia el suelo del propio ser. Nace una nueva profundidad y arraigo, una nueva estabilidad. No es un crecimiento hacia el cielo ilusorio, sino hacia las raíces que nos conectan con la totalidad del alma humana. Este proceso de integración nos devuelve a nosotros mismos. Y con ello, se despierta en el individuo una grandeza que no necesita gritar ni dominar para ser reconocida. Es la grandeza del ser humano que ha abrazado su luz sin negar su oscuridad, y que ha convertido su conflicto interno en una fuente de propósito, sanación y sentido. El proceso de integrar la sombra, como enseñó Carl Jung, no es solo un camino de autoconocimiento, sino un acto profundo de sanación emocional, liberación espiritual y transformación personal. Es aquí donde comienza la verdadera madurez psicológica, al mirar de frente aquello que nos incomoda de nosotros mismos y, en lugar de rechazarlo, dialogar con ello, aprender de ello y reconvertirlo en fuerza vital. No se trata de evitar nuestras emociones intensas, ni de reprimir los impulsos que nos asustan, sino de encontrar su raíz simbólica, su mensaje oculto, y permitir que ese conocimiento nos lleve a una mayor conciencia, autoestima sólida y libertad emocional. La sombra no es el enemigo. Es el maestro que espera ser escuchado. Y si llegaste hasta aquí, hay algo dentro de ti que ya está listo para dar este salto. Un anhelo profundo de dejar de huir de ti mismo y empezar a vivir con autenticidad, poder interior y claridad emocional. Este camino no es fácil, pero sí profundamente liberador. Ahora, graba esta afirmación en tu mente y compártela en los comentarios para sellar esta integración. Reconozco mi sombra, la abrazo y la convierto en poder consciente. Que sea tu ancla y tu guía cada vez que el viejo ciclo quiera reaparecer. Y si esto resonó contigo, no te pierdas el siguiente video que ya está disponible en pantalla. Ya no seas tan emocional, este es el secreto espiritual que rompe todo ciclo de dolor emocional. Ahí descubrirás cómo trascender los altibajos emocionales y dejar de vivir atrapado en patrones de sufrimiento que te impiden avanzar. Créeme, ese conocimiento puede marcar un antes y un después en tu vida emocional y espiritual. Si este video te ayudó en algún momento, compártelo con alguien que lo necesite y regálale un like, ya que además de ser gratis nos ayuda a seguir creando contenido profundo, liberador y valioso para acompañarte en tu camino de transformación interior. Nos vemos en el próximo video.